quede pues grabado en nuestras mentes y como siempre pedimos, Señor, todo el tiempo que estamos aquí compartiendo tu palabra, pues que esto lo llevemos a cabo en nuestra vida, que no se quede nada más como puro conocimiento, sino que lo podamos en práctica, porque ahí es donde tú concluyes tu labor en cada uno de nosotros, que las cosas que nos enseñas, las cosas que nos muestres, pues también los llevamos a cabo. Señor, pues pedirte, Señor, por las personas que están enfermas, por Asunción, que se está debatiendo, Señor, pues entre pues ese cáncer tan fuerte que le ha pegado, en fin, Señor, te pedimos, Señor, por su vida, te pedimos por su salud, te pedimos, Señor, para que tú le quites todos esos dolores que está sintiendo, Señor, y pues siempre te rogaremos y te pediremos, Señor, para que se recupere por completo. Ella ha sido parte también de este grupo, Señor, y te pedimos mucho por ella. Y también, Señor, por todos los que en estos momentos estamos conectados, cada quien está peleando su propia batalla, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, nos apoyes, Señor, que tú nos lleves de la mano para que no estemos solos, y aunque sabemos que tú siempre estás procurándote, pero pues nosotros queremos hacerte partícipe de todo eso. Gracias, Señor, por todo ello, y pues te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Nada más a manera de recordatorio, porque prácticamente los que estamos conectados han estado pues siguiendo estos mensajes de Eclesiastés 3, del versículo 1 al 8, que es que todo tiene su tiempo. Y hemos visto varios momentos pues que se les denomina de alguna manera, en el que pues estamos pues viviendo, o hemos vivido, o los viviremos, y pues todo apunta, todo va encaminado a algún mensaje que Dios tiene reservado para cada uno de estos tiempos. Hoy toca el turno pues a lo que Eclesiastés 3:7, en la segunda parte, dice tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces, vamos a ver a qué se refiere todo esto, ¿no? O sea, Dios nos proporciona varios medios de gracia para estar en comunión con su Hijo. Por ejemplo, nos proporciona la oración, la lectura de la palabra, la alabanza y adoración por medio de canciones. Escuchamos también predicaciones, enseñamos o recibimos estudios de discipulado, como este momento lo estamos haciendo. Pues también leemos a veces libros cristianos, pero también nos edifica y es un medio de gracia el tener conversaciones con otros hermanos en la fe, cuyos temas sean espirituales. También el evangelizar o hablar a otras personas acerca de su necesidad que tienen de Cristo, o sea, el evangelizar. También pues nos ayuda para que ellos conozcan a Cristo, y es un medio de gracia que Dios nos da precisamente para que nosotros podamos estar más en comunión con Él. Hay otros, como participar en obras de la iglesia, y bueno, unos cuantos más, ¿no? Pero sin duda los dos medios de gracia más importantes son las dos primeras, o sea, la oración y la lectura de las Escrituras. Dios permite momentos para escucharlo a Él. Entonces, para escucharlo a Él, pues debemos callar. Por eso es que uno de los temas de ahorita es tiempos de callar. Entonces, debemos de callar para escucharlo a Él, para oír su voz. También nos va a dar lapsos del día para que oremos. Entonces, por lo tanto, pues es tiempo de hablar. Entonces, tiempo de callar y tiempo de hablar se refiere el callar, pues para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Él nos tiene, lo que nos quiere hablar, y tiempo de hablar para que nosotros estemos en comunión con Él, ¿no? Entonces, para escuchar la voz de Dios, basta con abrir las Escrituras y la leamos. O sea, al momento de que nosotros abrimos la Escritura, pues ahí vemos y estudiamos y leemos específicamente lo que es la palabra de Dios. La Biblia es una fuente inagotable de riqueza de sabiduría de Dios, y nos sirve para ser instruidos y guiados en nuestro diario caminar por la vida. Su contenido fue en su totalidad inspirado por Dios. O sea, para aquellas personas que piensan que pues son varios autores, diferentes épocas, ahorita vamos a ver pues cuántos autores y en qué época se escribió, pero en 2 Timoteo 3:16, si quieren ir abriendo sus Biblias, 2 Timoteo 3:16, nos habla de que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En realidad, pues la escritura, como aquí Pablo se lo refiere a Timoteo, es inspirada por Dios, o sea, toda, y nos sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el objetivo? De que todo hombre de Dios sea perfecto, que nos prepare para toda buena obra. Ese es el objetivo de las Escrituras y por eso pues, lo tenemos todos a la mano, ¿no? Entonces, la Biblia se compone de 66 libros, ¿no? Así se les dice, aunque hay algunos que son muy pequeñitos, digamos, algunos escritos que nada más tienen, como el libro de Judas, por ejemplo, que nada más, pues no tiene ni capítulos, es un solo tratado, pero hay otros que son, pues, muy amplios, muy extensos, y entonces, pues, cada uno de estos libros se les denomina, son 66. 39 los encuentras en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Hay 40 autores, digo autores entre comillas, porque ahorita acabamos de leer que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero digamos 4 autores diferentes. Y aproximadamente el periodo en que se escribieron fueron de 1000 años. Entonces, durante el transcurso de 1000 años fue escrita la Biblia. Se conformó, pues, en el primer siglo por medio de una reunión que tuvieron ancianos y entonces ellos determinaron qué libros deberían estar incluidos y cuáles no. Eso no significa que los que quedaron fuera, digamos, que no hablen algunas cosas de Dios, simplemente tienen un sello para poder ser incluidos. Bueno, digamos que ese es otro tema para que, pues, para lo que entendamos por qué unos sí se incluyeron, otros no. Pero aquí lo sorprendente es que en el transcurso de 1000 años fue escrito. Entonces, y por lo tanto impresiona porque en aquella época que se inscribieron, o sea, estamos hablando del año 1000 antes de Cristo hasta la venida de Jesús, que bueno, todavía después de la venida de Jesús se escribieron otros, el Apocalipsis fue el último que se escribió, y entonces estamos hablando pues de muchísimos años, y no tienen, digamos que, no se contradicen una cosa con la otra, ¿no? O sea, tiene un engranaje impresionante, a pesar de que no existían en aquel entonces, pues, medios de comunicación como los que ahora tenemos. Entonces, que se hayan conservado por un lado, por otro lado, que se haya hecho el milagro de conformarlos en un solo libro y que llegue a nuestras manos, pues la verdad es que es uno de los grandes milagros que tenemos, ¿no? Acuérdense que la Biblia fue el primer libro que se imprimió allá por Gutenberg por los años de 1500 y fracción, y bueno, pues esa es la importancia. La importancia pues también radica que la historia se partió en dos, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ahí es donde está la importancia. Entonces, en realidad, regresando al tema de que Dios nos hable, dice, muchos creyentes quieren que Dios les hable claramente. A veces estamos diciendo, bueno, ¿cómo puedo saber que Dios me está hablando, no? Y entonces, pues bueno, nada más es cuestión de abrir la Biblia y Dios te empieza a hablar. Y no hay mejor recomendación que leer la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, alguna vez escuché esto que decía, ¿quieres que te hable claro y fuerte o audible? Entonces lee la palabra en voz alta, o sea, para que veas que eso es palabra de Dios, o sea, que en realidad es Dios hablando por medio de la Biblia, ¿no? Entonces, escucha la voz de Dios por medio de la lectura, medita en su contenido, haz pausa cuando consideres que algún versículo tiene algo importante y que te llame la atención. Repite su lectura, estamos hablando de algún versículo particular, las veces que sea necesario. Intenta recordar o localizar algún otro versículo que toque el mismo tema o que tenga concordancia con ese tema de ese versículo en lo particular que tú estés tratando. Es la manera en que Dios te puede ir guiando, te puede ir orientando, te puede ir hablando. Porque cuando tú ves un versículo que dice algo importante, meditas en él, piensas cada una de las palabras que ahí está puesta, pues es el mismo Dios que te está hablando, el mismo Dios que te está diciendo, pues, qué es lo que quiere hablarte a ti. Es muy importante, por ejemplo, que cuando nosotros leamos la Biblia y que un versículo toque a tu corazón, a veces lo queremos compartir y decimos, wow, este versículo me tocó y está impresionante y qué bueno porque esto me hace recordar muchas cosas que tengo que hacer o que tengo que corregir o las cuales
tenga yo que tomar una decisión para emprender esa acción que me está llevando a cabo. Entonces tú se lo compartes a veces a otras personas, pero no tienen el mismo efecto. Eso es impresionante. O sea, cuando Dios habla directamente a ti, es porque te está hablando a ti. No es de que a los demás no les quiera hablar, a los otros les puede hablar con otros versículos. Y no te digo que con eso no compartas, porque la verdad es que como cuando estás tú muy feliz por algo, pues lo quieres compartir, ¿no? Se lo quieres recomendar a una persona para que tenga el mismo efecto en ti. Pero en realidad, cuando tú veas que te está tocando un versículo, es exactamente para ti. Estamos hablando de que Dios te está hablando a ti y no a alguien más. O sea, que esa es la parte que es impresionante de todo esto. Entonces, repito, no digo, si tú quieres compartirlo con otro, pues no hay ningún problema. Lo que sí te digo es que no va a tener el mismo efecto que está teniendo en ti. Ahora, eso no significa que sea una ley. O sea, muchas veces un versículo que a mí me llega, yo lo comparto y a otra persona también le explota la cabeza. También sucede. Pero digamos, en términos generales, así funciona. Todo lo que Dios te hable por medio de un versículo es exclusivamente para ti. Entonces, la Biblia es todo un manual de instrucciones sobre la vida misma. O sea, escucha eso, es un manual de instrucciones sobre la vida misma. Ahí podemos encontrar respuesta a cada una de las interrogantes que nos hacemos en función de lo que estamos viviendo, ya sea bueno o sea malo. Yo me acuerdo que hace algunos años me invitaron a una escuela cristiana a que diera plática a los niños. Entonces, pues el tema era abierto. Entonces yo les pues llevé, ahora sí que por lo que Dios me puso en mi corazón, a hablarles acerca de lo que es la importancia de leer la Biblia. Entonces les puse un ejemplo, una analogía. Entonces les llevé ¿cómo se llama? El manual de instrucciones de mi carro. Es un manual que estaba pues muy gordo, no me acuerdo, era impresionante lo que tenía. Era un manual que tenía una cubierta negra, o sea, tenía una piel en negro. Entonces, la primera pregunta que les hice yo a los niños, precisamente que era capciosa, cuando les mostré la Biblia, les dije, oigan niños, ¿ustedes qué creen que es este libro? Y entonces luego se adelantaron muchos, es la Biblia, es la Biblia. Entonces, entonces le dije, a ver, ¿alguien que crea que no es la Biblia? No, 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 dicen todos, es la Biblia. Entonces les volví yo a decir, ¿están seguros? ¿Están seguros? Me dijeron sí. Entonces les abrí y les dije, miren, este es el manual de instrucciones de mi carro, ¿no? Entonces, pues se rieron y demás, pero bueno, esa analogía se refiere también a la Biblia. O sea, así como hay instrucciones de carro que te muestran todas las, pues todas las partes que tiene el carro, bueno, más que partes, o sea, la manera en poderlo conducir, de todo el tablero de instrumentos, cómo funciona, para qué sirven, etcétera, etcétera. Pues la Biblia es lo mismo. O sea, haz de cuenta que ese libro se escribió para decirte, mira, sabes que este es el libro de la vida. Dios te creó de una manera tan particular que te dice, mira, te voy a crear, pero al mismo tiempo te voy a dar un manual de instrucciones. Entonces, te da el manual de instrucciones, que es la Biblia. Entonces, en la Biblia puedes encontrar muchas, pero muchas cosas para tu vida. O sea, por ejemplo, o sea, voy a dar un ejemplo de para qué te puedan servir. Vamos a suponer que tú estás alegre, entonces diciendo, bueno, pues normalmente cuando acudimos a la Biblia, bueno, sí es para tener conocimiento, y normalmente acudimos cuando tenemos un problema para ver, Dios, háblame, por favor, dame una palabra que reconforte mi alma, porque estoy muy angustiado, estoy muy preocupado y demás. Pero pues también hay momentos, como hemos visto también, que todo tiene su tiempo, en donde pues, la verdad es que estamos muy alegres. Entonces tú puedes encontrar versículos que hablan de la alegría, ¿no? O sea, ahí vas a encontrar, o sea, si tú dices, pues estoy alegre y quiero encontrar un versículo de la Biblia. Bueno, vamos, entonces tú puedes abrir tu Biblia y irte al Salmo 16:9, en donde dice, por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. Entonces está hablando de un salmo o de un versículo que habla acerca de lo que es la alegría. Ahora, también a veces puedes estar agradecido, ¿no? Hay un salmo que está el 100, 4 y 5, que dicen, entren por sus puertas con acción de gracias,
Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Hay muchas alabanzas, hay muchas canciones cristianas que se refieren a esto, de que lo alabemos porque Él es bueno, porque su amor es eterno y es para siempre. Y entonces, pues bueno, es cuando tú estás agradecido por algún favor, porque te fue bien y pues la verdad es que estás muy, muy contento, ¿no? Entonces, pues hay versículos para eso. Pero bueno, pero pues ahí vienen los que a veces pues no son tan buenos, ¿no? O sea, no tanto los versículos, sino nuestro estado de ánimo. A veces estás triste o deprimido, o sientes que pues estás en la lona por unas cosas que te pasaron, o a veces porque estás enfermo, en fin. Hay cosas que de repente nos pasan en nuestras vidas, entonces pues hay versículos que te alientan para que no estés triste, estés deprimido, y puedes encontrar muchos. Miren, otro de las recomendaciones que yo les hago es que lean la Biblia, ya sea de manera cronológica, así como está, o por libros y demás, pero también léanlo por temas. A mí me ha ayudado muchísimo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, ¿qué versículos hablan de estar triste o de la tristeza? Entonces, pues tú, ahora los medios electrónicos que hay de la Biblia del YouVersion, pues ahí, pues nada más le pones la palabra que tú quieres que salga y te sale un montonal de versículos, ¿no? Entonces ve leyendo cada uno de esos, que hablan de la tristeza y te vas haciendo toda pues una enseñanza que te trae para ti. Entonces, esa es la manera de que puedes leer también la Biblia por temas y no de esta manera. A veces, te digo, es esta manera. Pero vamos a regresar de cuando estás triste o estás deprimido. En Nehemías 8:10 dice, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, estas palabras son de las que también hay que acuñar y hay que poner a lo mejor colgada del refrigerador. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor se complace precisamente de estar contigo, de cuando tú le entregas tu vida y caminas a su lado, de que estás en una comunión íntima contigo, entonces Él se goza de ti. Entonces, ese gozo que Él experimenta al verte así debe ser tu propia fortaleza. Entonces, o sea, diciendo, bueno, Señor, yo sé que tú estás gozoso, yo quiero también sentir tu gozo. Entonces empiezas a orar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, digamos que es un versículo, hay muchos, pero estoy sacando nada más un ejemplo por temas, ¿no? Por ejemplo, cuando te sientes solo y que tú dices, hijo, la verdad es que pues me siento solo, aunque esté mi familia, pues está ahí, pero al final de cuentas pues siento esa soledad, ¿no? Entonces, puedes utilizar este Salmo 34:7. Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. O sea, esto ya lo hemos repetido muchas veces. Dios siempre está contigo, siempre te acompaña. A pesar de que tú sientes esa soledad, a pesar de que tú sientes esa tristeza, a pesar de que no ves el día en que puedas tú salir pues el problema en el que te encuentras, dice que el ángel del Señor, o sea, el ángel del Señor, para que ustedes entiendan, es Cristo, o sea, acampa en torno a los que le temen. O sea, Él siempre está contigo, o sea, eso de que acampar es diciendo, no me despego contigo, y estoy contigo para librarte, para que no temas, para que las cosas, pues vayan siempre de acuerdo a lo que yo quiero para ti, para hacerte crecer, para hacerte madurar. Entonces, ese digamos que es un tema de cuando te sientes solo. A veces podrás sentir miedo, ¿no? O sea, podrás sentir angustia, preocupación por algo que está sucediendo. A lo mejor, pues ahorita estás pasando eso por la pandemia, o sea, muchas personas lo están pasando. Pero bueno, pues hay palabras de aliento. O sea, primera de Juan 4:17 al 18 te hablan acerca de eso, de que no tengas miedo. De hecho, ya les he dicho que hay la palabra no temas, yo estoy contigo, que habla Dios precisamente a todos los que le aman. Se repite 365 veces
en toda la Biblia. Entonces, imagínate la importancia que tiene diciendo, no temas, no estás solo, yo estoy contigo. Entonces, se repite pues tantas veces, es precisamente como para hacer pensar que todos los días, o sea, un no temas se aplica para ti, ¿no? O sea, de que no estás solo, que Él está contigo. Bueno, primero de Juan 4, 17, 18 dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. O sea, cómo vivió Jesús, la verdad es que vivió atribulado todo el tiempo. No tenía momentos de reposo, no tenía momento de paz, porque pues la encomienda que tenía no era pequeña. Y aparte, pues el juicio de los religiosos en aquella época, pues fue muy fuerte en contra de él. Aparte pues, de que sus discípulos y sus apóstoles también a veces lo desesperaban porque no aprendían muy rápido, que digamos, pero él nunca, digamos que nunca se dio por vencido. Bueno, el versículo continúa diciendo, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Esa es primera de Juan 4, 17 y 18, cuando sientes miedo. Y les digo, hay 364 más en la Biblia, ¿no? Entonces, hay otra que habla de que te preocupas demasiado por algunas cosas. Pues aquí en el Sermón del Monte, el Señor Jesús, pues está predicando precisamente a la gente que lo está escuchando, sus discípulos principalmente, que habla acerca del afán y la ansiedad. Entonces, digamos que, bueno, son varios versículos, pero de manera resumida, dice así, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos, los gentiles o las personas que conocen a Cristo andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, ¿no? Entonces, o sea, Dios tiene cuidado de nuestras vidas, Dios siempre se preocupa por nosotros. Lo primero y lo único que te pide, o sea, digamos como para que tú puedas experimentar todas las bendiciones de Dios, es que tú te pongas en sus manos, ¿no? O sea, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya les he explicado en otras ocasiones qué significa el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios en tu vida. Él es el rey, Él es el que quiere gobernarte a ti. Entonces, cuando tú le dices, venga, Señor, tu reino, le estás diciendo, Señor, gobierna mi vida. O sea, yo no quiero gobernarla, sino que tú seas el que la gobierne. Entonces, ahí es donde nosotros nos ponemos en sus manos, nosotros nos dejamos guiar por Él. Entonces dice que si tú lo haces, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué son todas las demás cosas? Pues todas aquellas cosas que a lo mejor tú estás deseando, pero que estén en concordancia directa con lo que Dios también quiere para ti. O sea, tú puedes tener pues un legítimo deseo, por ejemplo, de tener algún bien material, y Dios pues allí puede apoyarte y puede ayudarte para que lo tengas todo a su debido tiempo. Estamos hablando de que todo tiene su tiempo. Entonces, lo que te dicen todos estos versículos es de que no te preocupes mucho por las cosas, o sea, por las cosas que están a tu alrededor. Y las cosas que están alrededor no solamente son bienes materiales, a veces puede ser una enfermedad, puede ser un trabajo, puede ser pues esta pandemia misma. Que dice, no te preocupes, o sea, tú acércate a mí, deja que yo te gobierne, deja que el reino venga a tu vida, y yo me encargo de todo lo que tú necesites, y no te va a faltar nunca nada. O sea, es una promesa que cuando tú estés preocupándote por las cosas o por las situaciones que estás viviendo, entonces pues léete Mateo 6 del 25 al 34. Otras veces podrás tener nervios o te sientes ansioso. Bueno, pues parte de lo que vimos ahorita, pues habla precisamente de la ansiedad, ¿no? Entonces, aquí hay en 1 Corintios 2, del 4 al 5, pues digamos, una enseñanza que te habla para que cuando te sientas nervioso, estés ansioso, dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces, aquí
no te sientas ansioso, no te pongas nervioso, sino depende de Dios, porque la sabiduría humana depende del poder de Dios, ¿no? Entonces, esa es la parte que te dice pues, esta parte de la Biblia, ¿no? A veces puedes sentir celos de diferente índole, ¿no? Entonces puedes leer Filipenses 2:3 para cuando sientas celos, que dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Consideren a los demás superiores como ustedes mismos, ¿no? Entonces, no sientas celos de que, pues, y no hablamos de celos, digamos, de tipo del corazón, ¿no? Digamos que, pues, es un celo que es muy particular, sino hay cosas que, por ejemplo, tú desearías tener algo que tú no lo tienes, ¿no? Entonces diciendo, ay, caray, pues, cómo esta persona sí lo tiene y yo no lo tengo. Entonces, mira, tú depende de la sabiduría de Dios y considera a los demás como superiores a ti mismo, o sea, sé humilde en este aspecto para que pues eso pues no sea parte de tu vida, ¿no? A veces puedes estar enojado, puedes estar enojado con algo, con alguien, ¿no? Entonces puedes utilizar Proverbios 15:1, que dice así, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Entonces la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña en el fuego. Entonces aquí más bien es, sé amable, sé condescendiente, no te enojes, o sea, en realidad pues no tiene razón de ser tu enojo, sino que pues más bien dependas de Dios. A veces que tú sientes que quieres tirar la toalla o que te has dado por vencido. Entonces puedes utilizar Juan 16:33, que dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces no te des por vencido. O sea, estas palabras son del Señor Jesús cuando ya estaba despidiendo de sus discípulos. O sea, él estaba diciendo, mira, en el mundo vas a tener aflicción, pero recuerda, anímate, yo he vencido al mundo. O sea, él va a estar contigo, él no te desamparará, él te sacará del hoyo. Y sí vas a tener aflicciones, pero así como él venció al mundo, tú también puedes vencer al mundo. Entonces, allí es otra de las promesas que Dios te da para que no, en este momento no tires la toalla y no te des por vencido por algunas cosas que estés pasando. A veces puedes sentirte que eres tentado por algo o por alguien. Entonces, pues también ahí, hablando de la cuestión de la tentación, pues tú puedes utilizar Hebreos 4, del 14 al 16, dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Entonces, la gracia, que es lo que hemos estado hablando, lo que también Dante Gebel ha estado comentando, es lo que nos ayuda en todas las cosas, sobre todo cuando estamos tentados, cuando sentimos que somos débiles, de que vamos a caer por esa tentación. Y entonces ahí dice, bueno, pues ahora sí que acude para que la gracia de Dios te ayude a afrontar esa situación. Bueno, a veces igual puedes sentirte triste porque falleció un ser querido. Entonces tú puedes utilizar este versículo para fortalecerte, para que la tristeza realmente no sea muy profunda, sino que Dios te ayude a salir de todo esto. Con esta promesa, dice, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice, queremos que no ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no queremos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. En realidad, esta sí es una promesa que es muy importante, sobre todo por aquellos seres queridos que hemos perdido, que pues sentimos mucha tristeza por su pérdida, pero pues aquí dice que te alegren, porque en realidad, ustedes saben, esta vida pues estamos de paso, o sea, nadie ha podido
ahora sí que vencer a la muerte, más que Jesús. Entonces todos los demás tendremos que pasar por esa etapa, ¿no? De que algún día pues llegará el fin de nuestros días o de la de un ser querido. Entonces dice, bueno, si ese ser querido murió en Cristo, o sea, en realidad pues pues no hay que ponerse triste porque nada más ponte a pensar en ese momento si es una persona que ha padecido una enfermedad demasiado larga, muy dolorosa tal vez, en la que te sientes pues ya cansado de tanto tiempo, dice que eso tendrá un fin, o sea, eso no va a ser permanente. Entonces, una vez que tú pues estés ya frente a Cristo allá en la eternidad, pues entonces ya ese tipo de cosas ya van a desaparecer, te va a dar un cuerpo nuevo, te va a dar fuerzas nuevas, ya no habrá más lágrimas, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más enfermedad. Entonces, pues hay que pensar en dónde están esos seres queridos y qué gozo están experimentando en ese momento. Y hay muchos ejemplos que yo les puedo dar de personas que igual han partido, tanto en carne propia, por ejemplo, en el caso de mis papás, una de mis hermanas, que al momento de que sabemos que pues parten de esta vida, pues sabemos que están resucitando a una esperanza de gran gozo, de que sienten completamente pues fuerza en todos los sentidos en lo que va a ser su nueva vida. Y entonces, pues, dice, no te entristezcas por todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, este versículo que habla precisamente de ese punto, pues, piensa en el momento en que esa persona fallece. Ahora, si tampoco no te desanimes, si algún ser querido pues no da señales de que haya sido salvo, de que no se haya entregado su vida a Cristo, no te entristezcas por ese lado, porque siempre no sabemos en el momento mismo en el que están cerrando los ojos y entregaron su vida a Dios, no lo sabemos. O sea, sin duda, son pocas las personas pues, que les sorprende la muerte sin ni siquiera pensar, ¿no? Normalmente las personas pues saben en ese momento que van a morir, entonces no sabemos si en ese momento le entregaron su vida a Cristo. Digo, sí es muy padre, pues que saber que alguno de ellos dio cierto fruto, porque te da mucho la alegría, la certidumbre de que él pues está, o ella está pues pasando pues a mejor vida y está al lado de Cristo. Pero también si no ves que haya eso, entonces no te pongas triste pensando de que está en otro lugar. Más bien, pues siempre piensa de que Dios le da oportunidad a una persona, aunque esté en su lecho de muerte. Él nos ama tanto, y más si tú oraste por esa persona, créeme que con mayor razón Dios va a hacer todo lo imposible para que esta persona se convierta y para que esta persona se entregue a Cristo. Entonces, es que pues también por ese lado no te entristezcas pensando de que a lo mejor esa persona pues no fue al lugar que tú esperabas, ¿no? Créeme que en la eternidad va a haber muchas sorpresas, tanto buenas como malas, ¿no? Vamos a encontrar gente que muy conocidas, que pensamos que pues, deberían estarse allí, pues estar en el infierno, y resulta que pues de último momento se arrepintieron, entregaron su vida a Cristo y ahora están allá al lado de él, ¿no? Personas que a lo mejor en su momento pues no merecían ni siquiera que se les pudiera perdonar por todas las atrocidades que habían hecho. Entonces, va a haber muchas sorpresas, pero también va a haber sorpresas desagradables, aunque en ese momento, créeme que no vas a saber de quién se trata, sino que simplemente pues no lo estás encontrando, pero pues no va a pasar nada, o sea, porque pues esa parte, pues imagínate que vivieras angustiado en eternidad de saber que hay un ser querido que no esté ahí, pues imagínate. Entonces, eso no va a suceder. Entonces, esa es la otra parte que sí les quería compartir acerca de que cuando un ser querido parte, bueno, pues ahí encontramos en la Biblia ciertos versículos que nos hablan acerca de eso. Entonces, el objetivo de todo esto, bueno, ya aquí terminamos, hay muchos más, ¿no? De hecho, hay muchos manuales o hay muchas personas que escriben acerca de los estados de ánimo, y ahí pues puedes investigarlo y ahí aparecer. Pero bueno,
tú mismo puedes hacer tu propio manual, o sea, de estado de ánimo en el que te encuentres. Entonces, como les dije al principio, si tú tienes un estado de ánimo, busca en la Biblia, en las referencias que hay, ese estado de ánimo y ahí vas a sacar mucha información. Entonces, pues ahí también puedes tú, no necesariamente que tú digas, ay, pues ¿dónde puedo encontrar este versículo? ¿Dónde puedo encontrar aquel? De acuerdo al estado de ánimo. No te preocupes, digamos, eso es algo que en la antigüedad no lo tenían, nosotros lo tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, es saberlo ubicar. Entonces, el objetivo al escuchar la voz de Dios por medio de su palabra es que podamos entender lo que pasa en nuestra vida y para experimentar los frutos que Dios nos regala. Acuérdense cuáles son esos frutos, pues son el amor, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, el objetivo de escuchar su voz y poder ser guiados por Él, de rendirnos ante su voluntad, es que nosotros podamos experimentar todos estos regalos que Él nos da y nos los da de un solo golpe. O sea, no se puede conseguir una persona que a lo mejor le da fe, pero le falta la mansedumbre, o le da la paz, pero le falta la templanza, o le da el amor, pero le falta la paciencia, en fin. O sea, estos vienen en paquete, esa es la cosa padrísima y preciosa de Dios, que te las da en paquete. Y estos frutos del Espíritu los encuentras en Gálatas 5, del 22 y 23. Bueno, ahora vamos a ver algunos versículos, los voy a ir leyendo rápidamente para que veamos la importancia de la lectura de la palabra, o sea, por qué es importante leer la palabra, ¿no? Entonces, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, este versículo son de los fundamentales acerca del por qué tenemos que leer la palabra. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que decíamos hace rato, o sea, es un manual de instrucciones. Entonces, si tú haces lo que ahí dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero aparte también vas a encontrar los frutos del Espíritu que acabamos de leer. Uno que es muy parecido a ese, lo puedes encontrar en Salmo 1:2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Job 6:24, enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. O sea, aquí está hablando de nuestro tema, o sea, tenemos que a veces callar para escuchar la voz de Dios y que te enseñe, como le decía aquí Job, a Dios en el en el libro de Job 6:24. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto es otra vez de Pablo, que le dice a Timoteo cuando le está dando las instrucciones. El primer y segundo libro de Timoteo es como que un legado que Dios le está dando a Timoteo, para que pues haga lo que le enseñó y le está recordando ciertas cosas que debe de hacer, ¿no? Entonces dice que se ocupe de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces el punto es que se ocupe en la lectura. Job 33, 31 al 33 dice, escucha Job y óyeme. O sea, estas son, digamos, cuando tú lees el libro de Job, al final, Dios le habla ya directamente a Job después de que pues, pasó por muchas calamidades, muchos problemas. Vinieron pues unos amigos, ¿verdad? Entre comillas amigos, porque lo único que hicieron fue empeorar más su situación anímica. Y entonces ellos querían darle a entender a Job que él había fallado en algo. Y entonces, en fin, para no hacerles el cuento largo, resulta que al final, pues Job pues tiene ya directamente un encuentro con Dios. Y entonces Dios le empieza a hablar directamente a Job y le dice, a ver, Job, calla, porque yo voy a hablar. Si tienes razones, respóndeme. Háblame porque yo te quiero justificar. Y si no,
óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Entonces, a partir de, digamos que de estos versículos, le empieza a hablar a Job acerca de quién era él y quién, en dónde y quién había hecho todo lo que veía a su alrededor. Le empezó a hablar mucho de la naturaleza, que hasta en los mínimos detalles ahí intervino Dios, o sea, como diciendo, a ver, estás contendiendo con alguien que no tienes ni idea de quién es, o sea, estamos hablando del propio Dios, el que hizo todo, el que no se mueve una hoja si no es por medio de su mandato, el que realmente pues nos creó, nos dio una casa donde viviéramos. Entonces, pues aquí es la parte, o sea, diciendo, a ver, Job, escucha, óyeme, calla y yo hablaré. Entonces ahí empieza a hablar y pues entonces cuando a Job le cae el 20 diciendo, caray, qué barbaridad, qué errores estaba cometiendo. A tal grado que Job se arrepiente, le pide perdón a Dios e inclusive le reconoce que antes ni siquiera lo conocía, más ahora ya sus ojos lo veían, ¿no? Entonces, pero sí le habla fuertemente y le dice, escucha, óyeme, calla y yo hablaré. Salmo 83:1 dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. O sea, en realidad, solamente calla a Dios cuando no lo quieres escuchar. Pero si tú lo quieres escuchar, Él empieza a hablar. Entonces, bueno, como ahorita le dijimos, habla de dos maneras. Uno leyendo la palabra y habla también cuando tú estás meditando en su palabra. A veces te empiezan a traer ideas o empieza a traer mucha paz. Tú a veces, tú dices, wow, ya Dios me habló en ese sentido, Dios me habló en aquel otro. Entonces, eso es con base en el ejercicio que tú hagas en tu comunión con Dios. Entonces, eso también Dios puede hablar por medio de su Espíritu. Salmo 109:1 dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, ¿no? O sea, diciendo, sigue hablando, creo que es mejor que tú hables a que yo hable, ¿no? Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. O sea que aquí habla que cuando tú te callas eres contado por sabio porque estás escuchando a alguien que es mucho más sabio que tú y no estás teniendo sabiduría en ese sentido. Y termina este versículo, dice, el que cierra sus labios es entendido. Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. O sea, aquí estamos hablando de personas que pues no querían escuchar a Dios, simplemente pues ellos se fueron por la libre, digamos, y pues no escucharon a Dios. Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces, aquí son de las cosas, dice, pues escuchen mi palabra para que puedan ser entendidos, para que puedan aplicarlos en su vida, ¿no? Deuteronomio 15:5, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, escucha fielmente la voz de Jehová tu Dios. Y finalmente, para, digamos, terminar esta parte de escuchar la voz de Dios, está el Salmo 85:8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Entonces, aquí son tiempos a veces que tenemos que callar para escuchar principalmente la voz de Dios, para escuchar lo que Él nos quiere, lo que nos quiere decir. Pero bueno, pasemos a la segunda parte, que son los tiempos de hablar. Entonces aquí, ahora sí. Y los tiempos de hablar, pues no es otra cosa que se refiere a lo que viene siendo la oración. Entonces, este medio de gracia, de comunión con Dios, es fundamental para fortalecernos espiritualmente. Jesús fue el ejemplo mismo de una vida de oración. Él oraba constantemente para entrar en comunión con su Padre y de esa manera llenarse del Espíritu Santo que le daba poder para llevar a cabo todas sus tareas, ya sea que tomara decisiones importantes para sanar enfermos, resucitar muertos, para fortalecerse en medio de la debilidad, para agradecer y muchas otras cosas por las que él oraba, ¿no? O sea, y por las que él trabajaba. Entonces, oraba normalmente largamente en la noche o de madrugada, pero también lo podía hacer durante el día. En la Biblia hay muchos versículos que se refieren a la oración y su importancia, o sea, no solamente de lo que Jesús mismo hacía, pero acuérdense que él nos decía que nosotros siguiéramos su ejemplo, y siguiendo su ejemplo, pues es en todo lo que es
todo lo que Él nos enseñó precisamente. Entonces una cosa que nos enseñó pues es precisamente el que oráramos. Entonces, Mateo 6:6, que otra vez regresamos al Sermón del Monte, o sea que es una serie de instrucciones que Jesús les daba a sus discípulos, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, aquí voy a hacer una pausa, un paréntesis, sobre todo para ver la manera en que nosotros tenemos que orar o a quién dirigirnos. Aquí Jesús mismo nos decía que a quienes debemos de dirigir la oración es al Padre, es a Dios mismo. A Él le debemos de dirigir la oración. Y Jesús, ¿qué papel desempeña? Pues es ser nuestro intercesor. Entonces, digamos, él nos decía que todo tipo de oración se la debemos de dirigir al Padre, digamos, es la forma correcta de dirigirnos. Tú también puedes dirigirte a Jesús en los términos de, porque Él es nuestro intercesor, es como si fuera un amigo en el que digas: oye, ¿sabes qué? A mí, a tu Todopoderoso que me ayude en esto. Entonces, eso sí también lo puedes hacer. Y si tú te diriges al Padre y tú le oras al Padre, entonces todo lo que le pidas en oración creyendo, lo recibiremos, pero te dice que se lo pidas en su nombre. O sea, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, y así podemos terminar la oración. Entonces, la forma correcta, digamos, de dirigir nuestras oraciones es al Padre. Y ahorita vamos a ver qué papel desempeña pues estas tres partes o tres seres que constituyen la unidad del Dios triuno. Pero digamos, este es el paréntesis que les quería yo comentar, de que de hecho lo dice así. O sea, él nunca dice, oren, o pídanme a mí, aunque bueno, él sí hablaba muchas de las cosas, que pídanme a mí para que yo interceda por ustedes hacia el Padre, pero al final de cuentas, el que va a dar la orden, el que va a ejecutar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, va a ser Dios Padre, y Dios Hijo va a ser nuestro intercesor. Entonces, yo muchas veces sí le he dicho, o sea, ay Señor Jesús, por favor, pídele a tu Padre, que es nuestro Padre, que nos concedas esta petición, y entonces, porque yo sé que a ti te escucha, yo sé que tú eres su hijo amado, tú eres el que estás ahí sentado junto a él. Entonces, pues entonces ahí sí es la manera de que te puedes dirigir. Entonces, digamos que lo puedes hacer en ambos sentidos, ¿no? Entonces, Mateo 6:6 dice eso, ¿no? De que cerrados en la puerta, oremos a nuestro Padre en secreto, y el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Jeremías 33:3 dice también: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, diciendo, tú ven a mí, tú pídelas a mí, clama a mí, y yo te voy a responder y te voy a enseñar muchísimas cosas de las cuales tú ni siquiera estás enterado de que puedas recibir. Entonces, la oración no es otra cosa que entrar en una comunión íntima con Dios. Estamos frente a nuestro Padre cuando lo hacemos, y utilizamos el Espíritu de Jesucristo como intercesor, porque acuérdense que nosotros también tenemos al Espíritu de Jesucristo en nuestras vidas. En el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Él, su espíritu y nuestro espíritu se unen en uno solo. Entonces contamos con ese espíritu de Jesucristo, porque es el Espíritu de Cristo el que mora en nosotros. Entonces Él es nuestro intercesor, o sea, Él es el que a veces cuando oramos, cuando pedimos algo, o simplemente cuando nos da discernimiento sobre algo, pues es el Espíritu Santo trabajando en ti. Entonces, en estricto sentido, cuando oramos de manera individual, o sea, no estamos hablando de que cuando se ora de manera colectiva, estamos presentes 4 personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tú o yo. O sea, nosotros, hay 4. Entonces, aquí no estás solo, no estás frente pues a alguien que pues no lo ves, ¿verdad? Simplemente, pues ahí hay una reunión, o sea, en que los 3, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están contigo en ese momento de que estés orando. Y Jesús mismo nos dijo, y lo dejó escrito en Mateo 18:20, que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Jesús, su Espíritu, él mismo y su Padre, o sea que son 3, pero al mismo tiempo son 1,
están contigo, o sea, no estás solo, o sea, que cuando ores, no estás solo. Entonces, platica con Dios como si fuera tu papá o amigo. O sea, aquí vamos a entrar en cosas así, tal vez que a lo mejor tú no las habías escuchado. O sea, platica con Dios como si fuera tu papá o amigo. Cuéntale tus cosas más íntimas. No solo le pidas cosas que quieres o te hagan falta. Eso es muy común que cuando en nuestras oraciones le decimos a Dios, Dios, por favor, ayúdame en esto, o concédeme esto, o por favor, tráeme aquello, o protégeme de aquello otro. Entonces, sí son una cosa de que pedir, 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 pedir. Y no digo que no lo hagas, simplemente de que pues hay ciertas cosas que también pues hay que reconocer que las podemos platicar, y no solamente llegar. Digamos, es como cuando tú vas a un café, con alguien, ¿verdad? Entonces, pues tú hablas de diferentes temas y diferentes cosas, ¿no? Y allí, pues en ese tipo de cosas, o sea, pues no te la pasas pidiendo, o sea, a veces platicas cosas y demás, a veces tú puedes pedir algo, pero bueno, digamos que entonces, hablar con Dios es como si fuera tu papá o un amigo, o sea, así de tan íntimo es esto. Él sabe de antemano lo que necesitas. O sea, cuando tú estás pidiendo, él antes de que se lo pidas, él ya lo sabe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él escudriña tu corazón y sabe las intenciones de tu corazón. Entonces, tú ya cuando le expresas tu petición de algo que tú quieres, ella sabe que lo necesitas. Ahora, ¿es bueno que se lo digas? Sí, sí es bueno, porque pues de alguna manera, pues tanto el corazón como tu boca está confesando que algo que tú lo necesites, pero él ya sabe lo que necesitas, entonces, porque él conoce hasta lo más secreto y lo más íntimo de tu corazón, entonces pues no hay nada que puedas ocultarle. Para él es más importante que le expreses tus sentimientos que tus peticiones. O sea, normalmente y en la gran mayoría de veces nos enfocamos exclusivamente en nuestras necesidades, como lo decíamos hace un momento. Hazle partícipe también de tus alegrías, de tus tristezas, de tus planes, deseos. Aprende a rendir tu voluntad a la voluntad de Él. Él nunca te va a dar algo que te desagrade. Puede ser que haya cosas que Él permita en tu vida, pero siempre tendrán como propósito hacerte crecer y madurar. Ya lo veíamos en anteriores ocasiones que Él produce ambas cosas, ambos estados de ánimos, tanto el bien como el mal, y todo está bajo su control y utiliza el mal precisamente para nuestro bien. A veces nos traerá situaciones que no queremos, pero que nos van a ayudar a madurar, porque sin duda, si siempre nos fuera bien, si siempre estuviéramos contentos y que la vida nos sonríe como decimos coloquialmente, entonces, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Pues nos olvidamos de Dios. La verdad es que es así. Entonces, Dios, precisamente para que no nos olvidemos, siempre nos trae recordatorios. A veces los recordatorios son muy leves, pero a veces son muy fuertes y a veces son muy, pues ahora sí que muy, con una tendencia de disciplinaria muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que Él pretende con todo eso? Es que nos acordemos de Él, que regresemos a Él para que nuevamente pues estemos caminando diariamente con Él. Acuérdate que sus propósitos están enfocados en la eternidad, no están enfocados en este mundo. O sea, Él siempre va a estar pensando en nosotros para la eternidad. Entonces, pero aquí, en esta vida, digamos que en esta carne, en estos huesos, se define todo lo que vamos a vivir en la eternidad. Entonces, lo que estemos haciendo, dejemos de hacer, van a tener repercusiones eternas. Entonces nuestros propósitos son terrenales y pues efímeros, o sea, porque en realidad, pues ya hemos platicado que a veces pedimos una cosa, Dios la concede, la tenemos, y al poco tiempo pues ya hasta se nos olvidó y ya nos acostumbramos a tenerlo, o ya simplemente pues ya pasó y ya ni nos acordamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestros propósitos a veces pues son efímeros, o sea, nada más duran poco tiempo, pero lo que sí verdaderamente dura y para toda una eternidad es precisamente lo que logremos en esta vida para que lo podamos vivir eternamente. Entonces, sí es muy importante aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. De lo contrario, vamos a sentir frustración y desesperanza. O sea, muchas veces también pedimos cosas a Dios y pues queremos, pues a veces no sé si llamarle egoísmo, a veces pues queremos una cosa por capricho. Entonces, y luego Dios no la concede, entonces pues sí nos frustramos, nos desesperanzamos y demás, pero lo importante de todo esto es vivir bajo la voluntad de Dios, que aprendamos a vivir bajo su voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios, ya se los he dicho en otras ocasiones, siempre la voluntad de Dios va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. O sea, ese es lo que siempre hay que tener en mente. Entonces, a veces las cosas no nos van a ser favorables, sino van a ser adversas, pero Dios siempre va a hacer las cosas para que sean buenas, sean agradables y sean perfectas. A lo mejor en ese momento no lo vamos a reconocer, pero sí más adelante le vamos a dar gracias a Dios diciendo, Dios, gracias porque lo que tú permitiste en mi vida, pues ahora tuvieron este resultado, ¿no? Y pues el resultado es favorable, fue una mayor comunión con Dios, que tú crezcas espiritualmente. Todo eso tiene su propósito. Bueno, es muy importante saber que para que Dios nos escuche y no haya estorbo en nuestras oraciones, debemos entrar en su presencia con acciones de arrepentimiento por nuestros pecados. Todos los días pecamos, o sea, no hay día que no pase, somos una máquina de hacer pecados, ¿no? O sea, y entonces, como todos los días pecamos, entonces, pues debemos de reconocer nuestras faltas, pedirle perdón a Dios por nuestros malos actos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues debemos estar limpios para que nuestras oraciones sean escuchadas y no sean estorbadas. Aquí en Juan 9:31 se nos habla que precisamente Dios no escucha a las personas que retienen algún pecado. Y dice así, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, entonces, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, para que Dios escuche nuestras oraciones, primero, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y debemos seguir pues lo que Dios le mandó a Moisés cuando le pidió que construyera el tabernáculo, que no era otra cosa más que la sombra de lo que Cristo iba a cumplir ya a partir de que Él llegara por medio de Jesús, de que por medio de Jesús pudiéramos tener acceso al Padre. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en ese tabernáculo? Se le pedía al sumo sacerdote para que entrara, para que hiciera un sacrificio, derramara esa sangre del cordero que se iba a sacrificar, entraba, rociaba esa sangre allí en el primer cuarto que había, que se llama el lugar santo, y una vez al año entraba al lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios. Pero para que sumo sacerdote pudiera ingresar, tenía que precisamente hacer el sacrificio. ¿Qué significaba el sacrificio? Pues es el perdón de nuestros pecados. Entonces, por eso no podía entrar si no hacía el sacrificio. Entonces, sí había que derramar sangre para que precisamente fuéramos lavados de nuestro pecado, que es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz. Él derramó su sangre precisamente para perdón de nuestros pecados, o sea, para que nosotros no tuviéramos que pagar algo que nosotros merecíamos. Entonces, Jesús cuando vino, Él dijo que ese tipo de cosas que hacían en la antigüedad, pues ya dejaban de tener el uso o la costumbre que estaba dando, porque los judíos ya habían perdido hasta el sentido, ya no sabían ni para qué servía ese tipo de ritos. Entonces, ya nada más lo hacían, ahora sí que por rutina, no era otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues Jesús, pues él dijo, bueno, pues voy a quitar todo esto, yo voy a hacer el sacrificio y yo voy a subir al Padre, y lo que el sumo sacerdote antes hacía, ahora yo voy a hacer hasta el Padre. Entonces, si ustedes leen Hebreos del capítulo 7 hasta el 10, 25 por ahí, él te habla cómo fue esta sustitución, de cómo Jesús pues sustituyó a las leyes o a las costumbres que tenían y que fueron mandados por Dios en algún momento. Pero ya cuando Jesús vino, pues todo eso pues dejó de ser, porque ya Jesús pues ya era lo que en ese momento pues era una sombra. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Es de que nosotros sí debemos de pedirle a Dios por todas las cosas que nos perdone por todas las cosas que hayamos cometido, que hayamos pecado. Y sí es importante para que Dios nos escuche. Ahorita acabamos de leer eso que dice que Dios no escucha a los pecadores. Y eso fueron palabras de un ciego que le preguntaban, que pues ya lo hemos platicado en la otra ocasión, de que quién había pecado, si era él o sus padres. Entonces pues ahí decía que era para la gloria de Dios. Entonces lo empezaron a cuestionar los fariseos, diciéndole,
oye, pues ¿quién fue esa persona que te curó? Pues era un pecador. Y entonces dice, pues yo no sé si sea un pecador o no, simplemente lo único que sé es que Dios no escucha a los pecadores, y lo único que sé es que a mí me sanó y a mí me regresó la vista. Entonces, pero él mismo citó otra parte de la Biblia que dice acerca precisamente de pedir perdón. Entonces, sí es importante que antes de orar, pues hagamos una reflexión y pues le pidamos a Dios por lo que hayamos cometido durante ese día. Y pues como todos los días pecamos, pues todos los días hay que pedirle perdón. Entonces debemos quitarnos de la cabeza que solo se debe recurrir a Dios para exponerle solo los grandes temas o necesidades que tenemos. A veces pensamos que Dios nada más está atendiendo a los temas más importantes y los temas chiquitos pues quedan de lado, quedan sin importancia, y no, o sea, hay que quitarnos de la cabeza que pues acudimos a Dios para las cosas hasta más simples o las más sencillas. Acuérdate que en este diálogo podemos exponerle hasta nuestros temas que aparentemente son los más insignificantes. Ten presente esto: Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro, bueno, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro amigo más íntimo y el Espíritu Santo es nuestro consejero. O sea, fíjate quiénes están en ese momento en la oración. Dios, que representa a nuestro Padre, o es nuestro Padre. Jesús, que es nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro amigo más íntimo. Y el Espíritu Santo, que es nuestro consejero, es el que siempre nos está hablando a nuestro corazón, a nuestro alma, de qué cosas son las que nos convienen y las que no nos convienen. Entonces, no veas los momentos de intimidad como algo aburrido y obligatorio. Más bien toma esos momentos como algo parecido a una reunión entre amigos que se citan para tomar un café, para tener una buena plática, cuyos temas irán saliendo conforme se desarrolle la misma, o sea, se desarrolle esta reunión. ¿Cuántas veces no acudimos a una amistad para contarle cosas íntimas que tenemos en el alma? La gran mayoría de veces ese amigo o esa amiga no tiene la respuesta o solución de aquello que le estás exponiendo, pero el solo hecho de que te escuchó ya sentiste cierto alivio. ¿A poco no te ha sucedido eso, no? Imagínate que eso mismo lo haces frente a Dios. Tus preocupaciones, tristezas, tu dolor será mucho más fácil de sobrellevar, pues Dios sí nos da esperanza de mejores tiempos. El amigo pues nada más pues dice, ¿sabes qué, amiga o amigo? No sé ni qué decirte, ¿verdad? Porque la verdad es que pues sí estás metido en un grave problema y pues la verdad es que no sé qué decirte, pero bueno, va transcurriendo la reunión y luego al final pues ya hasta te sientes pues un poquito aliviado, te sientes un poquito descargado de tus problemas. ¿Por qué? Porque como que descargarte parte de tu peso que tú traías en otra persona. Entonces imagínate que eso mismo lo haces pero con Dios. Entonces ahí sí va a haber esperanza, ahí sí va a haber consuelo, ahí vas a saber que tú estás frente al ser más poderoso que hay en el universo, o sea, no es cualquier persona. Entonces, eso es importante que los mantengas en la cabeza. Tal vez en un principio te cueste un poco de trabajo entablar una conversación con Dios, que no ves, que no escuchas, que no palpas en medio del silencio. Pero si lo vas practicando constantemente, te podrás ejercitar y te irás acostumbrando hasta hacerlo de una manera natural, tal y como lo haces frente a cualquier persona. Entonces, digamos que estos son consejos que te ayudarán a que todos los días te ejercites en todo eso. Entonces, Jesús nos enseñó, pues en varias partes de la Biblia, y a lo largo de la Biblia nos hablaba de tener esa intimidad, pero pues él mismo nos enseñó a que pidamos, ¿no? O sea, aquí Mateo, vamos a leer Mateo 7, del 7 al 12, en donde habla precisamente de las cosas que podemos estar orando. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, aquí está encerrado, digamos que toda la enseñanza de que nuestro Padre, que es Dios,
Él siempre nos va a dar lo mejor de Él siempre va a procurar lo mejor para nosotros. Y si tú le pides pan, no te va a dar una serpiente, ahorita como lo que acabamos de leer, o leer. Bueno, o si le pide un pescado, le dará una serpiente, o si le piden pan, le dará una piedra. Entonces, aquí en realidad siempre Dios te va a querer dar lo mejor de sí, a fin de que pues tú sepas de que a quién estás acudiendo, ¿no? Entonces, Él es nuestro Padre. Entonces, hace ratito mencionábamos acerca del ejemplo que Jesús nos daba para cuando Él oraba. Entonces, nada más les voy a mencionar dos versículos que hablan, ¿no?, cuando Jesús precisamente nos narra en la Biblia que él era un hombre de oración. El primero es Juan 6:15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, cuando se retiraba al monte él solo, la Biblia nos narra en ciertas partes que era para orar. O sea, en realidad, cuando él sentía esa necesidad, porque decía, bueno, van a venir a apoderarse de él y para hacerlo rey, imagínense. O sea, yo creo que si a ti en algún momento te quieren, no sé, dar algún gran premio, un galardón, colgarte una medalla, o sea, normalmente, pues lo que uno hace, pues sí, le da una alegría y dice, claro, sí, vamos para allá y demás. Fíjate Jesús lo que hacía, él se retiraba y se iba a orar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues él no quería, pues, ver que la recompensa pues se le iban a dar a él, sino pues él siempre decía que él estaba representando a su padre, que él no era merecedor de nada, sino que él hacía lo que era la voluntad de su padre. Entonces él se retiraba a orar para que pues esa tentación de sentirse premiado, de sentirse galardonado, de que lo nombraran rey, pues él no inmediatamente la captó y mejor se retiró a orar, ¿no? Bueno. Luego, Lucas 6:12 y 13 dicen, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces él se pasó la noche para escoger a sus 12 discípulos. Entonces tú puedes decir, bueno, pues ¿qué le falló en uno, que fue Judas? No, simplemente que Judas fue parte del plan que Dios tenía para cumplir lo que se había profetizado. Entonces era parte de eso, no es que se haya equivocado, simplemente pues era parte de ese plan. Entonces, bueno, pues hay una serie de versículos que también muchos, o sea, es que hay muchos versículos que hablan de orar sin cesar, de que acudas a Dios, que lo clames porque Él te escuchará, que Él publicará tu alabanza y que a ti clamé y tú me sanaste. Habla que también precisamente cuando oramos por la sanación de una persona, ¿verdad?, cuando es una oración grupal, para que Dios nos conteste. Pero bueno, digamos que antes de ya concluir, hay una cosa que es bien importante, de saber que las oraciones que nosotros expresamos a Dios, o lo que nosotros le queremos decir, esas oraciones todas llegan al mismo lugar santo donde se encuentra Dios y suben, como dice, que en forma de incienso, en olor agradable a Él. Entonces, tú piensas que lo que tú estás orando, lo que tú estás platicando con Dios, pues no tiene más que, pues, a lo mejor un fin. Dice, no, dice que llega en olor agradable a Dios. Ahí lo puedes encontrar en Apocalipsis 8:4, que dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, él cuando tú te pones a orar, a él lo agradas, él lo pones feliz, él lo pones muy contento. Nada más, haz de cuenta que tú estás, nada más imagínate esa parte donde estás con un incienso, con un olor muy agradable y que tú lo estás disfrutando. Entonces, así Dios, cada vez que tú oras, sube como incienso y él le agrada exactamente lo que tú estás haciendo en la tierra. Entonces, ya vamos a concluir, para hacer una recopilación de todo lo que vimos el día de hoy, y si ya tienen dudas, pues ahí me la dicen. Entonces, en conclusión, Dios permite en nuestra vida cristiana tiempos para callar y tiempos para hablar,
Son tiempos de hacer silencio para escuchar su voz, principalmente leyendo y meditando la Biblia, pero también para que el Espíritu hable a nuestro espíritu en una unión perfecta. Son dos medios de gracia, o sea, el leer y el orar, sumamente importantes. Es casi imposible tener victoria sobre muchas áreas de nuestra vida que nos afectan sin una práctica constante de lectura y oración. Entre más intimidad tengas con Dios, más podrás experimentar los frutos que Dios te promete. Recuerda que recuerda, Dios no podrá bendecir abundantemente cuando no llenamos nuestro espíritu por medio de su palabra y la oración. Si queremos estar preparados para enfrentar lo que venga en nuestra vida, tenemos que ejercitarnos. Si estamos débiles espiritualmente, no podemos tener victoria sobre enemigos muy poderosos. Llámese enfermedad, escasez, soledad, desempleo o falta de recursos, problemas con el esposo, hijos, hermanos, cualquier familiar, adicciones propias o de un ser querido, o sea, incredulidad de personas que amamos, etcétera. Se requiere, por lo tanto, tomar decisiones valientes y oportunas antes de que sea demasiado tarde y que haya poco o nada por hacer. Debemos darnos tiempos de callar y tiempos de hablar, o sea, el de orar. Entonces, si es un ejercicio, si es la manera, es como cuando pues tú te estás capacitando, tú estás entrenando, estás haciendo ejercicio para lograr algo, o sea, ya sea para mejorar tu récord, ya sea para tener mejor figura, ya sea para lograr una medalla, esas no, créeme que no se ganan sin prepararte para eso, ¿no? Lo mismo sucede en nuestra intimidad con Dios. O sea, no podemos nada más entrar en el terreno que pues, ay, Dios, escúchame y contéstame, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues es una dinámica de la que tenemos que llevar a cabo a fin de que siempre estemos fortaleciéndonos espiritualmente. Aquí la cuestión es tener músculo espiritual, ese es el punto, para que cuando se vengan los tiempos adversos, pues nosotros podamos tener pues toda esa fortaleza espiritual para poderlos afrontar. Y créeme que cuando Dios te agarra en un momento en que estás completamente fortalecido, todas las cosas que puedan ser negativas para ti van a ser mucho más llevaderas, pero mucho más llevaderas. Si te agarra en un momento en donde no te estás ejercitando, donde eres débil espiritualmente y viene la prueba, créeme que te caes y pues va a ser muy difícil que salgas, ¿no? Ahora, siempre hay esperanza, o sea, siempre hay manera de pensar. No te preocupes si en algún momento pues tú tuviste una intimidad muy fuerte con Dios y ahorita no lo estás teniendo tanto. Siempre Dios nos habla de oportunidades y siempre esas oportunidades van a venir mientras tengamos vida. Ya después de que no tengamos vida, pues ya no hay esperanza. Pero mientras tengamos vida, siempre vamos a tener esa oportunidad de podernos ejercitar y podernos fortalecer para que cuando vengan los días malos nosotros podamos estar preparados y estar listos. Entonces, pues son tiempos de callar y tiempos de hablar, ¿no? Entonces, pues esto, digamos, a eso se refiere lo que vimos. Y bueno, la próxima semana, pues ya casi estamos terminando, por cierto, nada más faltan 4 tiempos. La próxima semana estaremos hablando de tiempos de amar y tiempo de aborrecer. Entonces, y pues continuaremos con esta serie de estudios. Entonces ahí los invito para que la próxima vez pues se conecten, inviten a gente, les he dicho, nada más que pues ahora sí que cuando hay una persona que inviten, pues nada más díganos para que también oremos por esta persona y para que también Dios la ilumine. Bueno, entonces pues aquí terminamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda antes de orar y despedir nuestra reunión. Se abren los micrófonos. Por lo que veo fue muy clara la plática, porque no hay preguntas o respuestas. Siempre se los hemos dicho, ya sea que pues si tienen algo que tal vez no ahorita, sino más adelante, a lo mejor de este tema, de algún otro tema, pues ahí está mi esposa y pues yo también, digamos que de alguna manera, pues ahí estamos los dos, apoyándoles, orientándolos y demás, ¿no? O sea, aquí una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta es de que no hay que perder contactos, ¿no? O sea, yo sé que muchos de ustedes pueden tener
problemas, por falta de tiempo, porque tiene muchas actividades y demás. Dense su tiempo para estar en esta comunión, o sea, y digo, hay muchos medios de gracia. Uno, como lo vimos al principio, uno de medio de gracia es esto que estamos teniendo aquí en nuestro discipulado. Entonces, sí es muy importante que nos mantengamos en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, Sandra, ¿tú tienes alguna pregunta o todo está bien? Ah, Todo está bien, pero sí es cierto que tenemos que tener una relación y que tenemos que ser constantes, porque el hecho de no tener esa constancia también te puede llevar o sea, a decaer en el ánimo y dejar de creer en él. O exacto. sea, te lo digo porque me ha sucedido. Entonces, sí es cierto lo que dices, que tenemos que estar en una comunión constante con él. Exactamente, ¿no? Y sí, efectivamente, a todos nos ha sucedido, ¿eh? No creo que sea la única. A todos nos ha sucedido que de repente cuando nos relajamos, cuando vemos que pues hay otras cosas más importantes y de repente pues ya estamos alejados de Dios, entonces pues ya estamos en un círculo vicioso que todo se va a complicar y luego pues a la mera hora pues resulta que pues ya ni nos dimos cuenta en qué momento fue que tú te relajaste. Y a veces son ese tipo de cosas, o sea, por eso también eh, hace su tiempo, cada uno de nosotros pues debe de ser diligente, debe de tomar decisiones en ese sentido, de no separarse. A mí me encantaría, por ejemplo, si algún día no las veo conectadas, pues bueno, pues si están en una comunión íntima con Dios, si están pues con otras personas igual fortaleciéndose espiritualmente, pues padrísimo, ¿no? La verdad es que, pues qué bueno. Pero pues digamos aquí, pues si ya Dios nos conectó, Dios nos puso en sintonía, pues hay que continuar, ¿verdad? Siendo constantes, siendo diligentes, no relajarnos para que de esa manera nos apoyemos los unos a los otros, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no sé, alguien más que quiera comentar algo y si no, pues ya para orar y despedir nuestra reunión. Y pues bueno, para mí ha sido muy importante todo este tiempo y sí, definitivamente está apartado así en mi agenda, así tajante, de que o luego me escriben y les digo, estoy ocupada y estoy en predicación. Los Ujú. invito, las que quieran y, o sea, es mi tiempo. O sea, es Exacto, eh, perfecto. que nada, ni nada ni nadie me lo invada, ¿no? Ujú. Sí, pero eso también se necesita carácter, ¿no? O sea, porque Cuesta mucho trabajo, cuesta trabajo. ajá. Entonces, pero bueno, pues ahora sí que poco a poco, les digo, pues es una cuestión de práctica y vas a ver que poco a poco, pues Dios va a estar, pues bendiciendo a cada uno de los que se le acercan a Él. Bueno, pues muy bien, pues, gracias a Dios y pues vamos a orar para que Dios pues abra, o más que abra nuestro entendimiento, más bien que Dios selle lo que hemos escuchado el día de hoy, ¿no? Señor, muchas gracias, Padre, por las palabras que tú trajiste, porque realmente no han salido pues de mi boca, sino han salido de ti, Señor. Tú amas a cada una de las personas que están conectadas. Tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, pues la problemática que ellos están enfrentando, que cada quien está peleando sus propias batallas, Señor. Y así es que pues ellos están tomando esta decisión, Señor, ellos pues están teniendo ese carácter para poder darse sus tiempos de poder conectarse y escuchar, Señor, lo que tú tienes reservado. Así es que todas estas pláticas, Señor, estén encaminadas a bendecirlas a ellas, también a mí mismo, Señor, y pues que sigamos, Señor, en este barco en el que tú nos has subido para que todos vayamos con el mismo destino, Señor. Así es que gracias por todas tus bendiciones. Bendice a cada uno de mis hermanos que me está escuchando y que pues ellos también, Señor, puedan expresarte todas las cosas que tienen en su corazón para que tú puedas atender en lo más íntimo, Señor, y de acuerdo a tu voluntad, lo que más conviene. Gracias, Señor, por todo ello y pues te bendecimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos la próxima. Los que se vayan a Todo esto conectar, y sí, gracias por tu palabra.
No, pues gracias a Dios. Y los que vayan a conectarse el próximo jueves con mi esposa, pues ya saben, a las 8 de la noche. Y ahí con Armando a las 8 de la noche también, pero del viernes. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Mil gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Gaby, Sandra, me da mucho gusto.